Mis padres pagaron la universidad de todos mis hermanos. Cuando llegó mi turno, dijeron, no nos queda nada para ti. Triunfé sin ellos. Cuando me hice famosa, quieren volver a mi vida y compartir mi éxito. Al crecer, siempre me sentí como una idea tardía en mi propia familia. Soy Madeline, la menor de 4 hermanos, y desde que tengo uso de razón, recibí todo al final, o no recibí nada. Mi hermana Amy es 5 años mayor que yo, y mis hermanos Jake y Tyler son 7 y 8 años mayores. Pasé mi infancia usando la ropa usada de Amy, lo cual no habría sido tan malo si no hubiera sido ya de segunda mano de nuestra prima. Incluso cuando mi ropa se estaba cayendo a pedazos, mis padres decían, aguanta un poco más, Maddie. ¿Electrónica? Olvídalo. Para cuando los viejos teléfonos y portátiles de mis hermanos llegaban a mí, ya eran prácticamente antigüedades. La pantalla de mi teléfono llevaba tanto tiempo rota que apenas me daba cuenta. Mamá, mi portátil se apaga constantemente en medio de mi investigación. Quizás podría conseguir uno nuevo para mi cumpleaños, pregunté una tarde mientras cenábamos. Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Esas cosas son caras, Madeline. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo. El fin de semana siguiente, le compraron a Tyler un portátil para juegos completamente nuevo porque lo necesitaba para su clase de diseño gráfico. No dije nada. Lo que dolía más que la ropa de segunda mano era lo invisible que me sentía. Cada cena familiar era lo mismo. Jake sacó un sobresaliente en su proyecto de ingeniería. El equipo de voleibol de Amy va al estatal. La obra de arte de Tyler fue seleccionada para la exposición de la escuela. Yo me sentaba allí, moviendo la comida en mi plato, esperando que alguien me preguntara por mi día o mis intereses. Nunca lo hicieron. Cuando llegaban las reuniones de padres y profesores, mamá y papá montaban todo un espectáculo para ir por mis hermanos. Para mí, solo aparecían cuando la escuela llamaba para recordarles que no se habían reunido con mis profesores en todo el año. Lo que nadie en casa parecía notar era que había encontrado mi camino. La química me fascinó desde el primer día de primer año de secundaria. ¿La forma en que los elementos se combinaban para crear algo completamente nuevo? Era como magia, pero explicable por la ciencia. Me uní a todas las competiciones, gané listones y medallas, me quedé después de la escuela en el club de química gratuito. El laboratorio se convirtió en mi santuario. Madeline, tu solución a este problema fue realmente innovadora, me dijo el señor Roberts, el asesor del club, después de ganar el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias. ¿Has pensado en estudiar química en la universidad? Lo había pensado. Era todo en lo que pensaba. En casa, intentaba recrear experimentos en mi dormitorio. Ahorraba mi dinero de canguro para comprar pequeños kits en línea. Una vez, estaba trabajando en una demostración inofensiva de descomposición catalítica cuando mamá golpeó mi puerta. Madeline. ¿Qué es ese olor? Abre esta puerta ahora mismo. Suspiré y la dejé entrar. La reacción estaba produciendo un olor a azufre, pero era completamente segura. Esto tiene que parar, dijo, arrugando la nariz. Toda la casa apesta. ¿Qué pasa si tu padre trae clientes a casa? Tyler pasó por mi habitación, riéndose. La hermanita está cocinando metanfetamina ahí dentro. Deberíamos llamar a la policía. Cállate, Tyler, murmuré. No le hables así a tu hermano, espetó mamá, y limpia esto. Ahora. Ahí fue cuando empecé a llevar mis experimentos a casa de la abuela Ruth. A diferencia de mis padres, ella estaba genuinamente interesada en lo que hacía. Háblame de Maddie, me decía, asomándose por encima de mi hombro mientras medía cuidadosamente las soluciones. La mesa de la cocina de la abuela se convirtió en mi banco de laboratorio. Ella se sentaba conmigo durante horas, haciéndome preguntas, ayudándome a documentar los resultados. Ella era la única que me veía. Para el último año de secundaria, tenía un plan claro: graduarme con honores, ir a la universidad para estudiar química, trabajar en un laboratorio de verdad algún día. Había visto cómo mis padres habían ayudado a mis hermanos con la matrícula. Habían pedido préstamos, solicitado becas, incluso metido mano en sus ahorros para la jubilación para ayudar a Jake y Tyler. Amy obtuvo una beca deportiva parcial, pero mis padres cubrieron el resto.
Así que cuando me senté con ellos después de recibir mi carta de aceptación para State College, no estaba preparada para su respuesta. Universidad, papá parecía genuinamente confundido. No pensé que estuvieras planeando ir. ¿Por qué no iría a la universidad?, pregunté, atónita. Mamá se encogió de hombros. Nunca has hablado realmente de eso. Pensamos que quizás simplemente conseguirías un trabajo después de graduarte. He estado hablando de convertirme en química desde el primer año de secundaria. He ganado competiciones estatales. ¿Cómo es que no sabían esto? Mis padres intercambiaron miradas. ¿Química?, dijo mamá. ¿Entiendes siquiera lo que eso implica? No podía creer lo que estaba escuchando. Años de competiciones, medallas colgando en mi pared, experimentos en casa de la abuela cada fin de semana, ¿realmente habían prestado tan poca atención? Mira, Madeline, dijo papá suavemente, como si le estuviera explicando algo a un niño, hemos gastado mucho en tus hermanos y hermana. La universidad es cara. Simplemente no nos queda nada para ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No nos queda nada para ti. La historia de mi vida, destilada en 6 palabras perfectas. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Había contado con su ayuda, pero me di cuenta de que debería haberlo sabido. Bien, dije, levantándome de la mesa de la cocina. Me las arreglaré sola. Y lo hice. Había obtenido una beca parcial para State College basada en mi rendimiento académico. No era suficiente, pero era algo. Al día siguiente, solicité un trabajo en la cafetería cerca de nuestra casa. Al día siguiente, le pregunté a la abuela si podía mudarme con ella después de graduarme. La transición de la secundaria a la universidad no fue fácil. Empaqué mis pertenencias, no es que tuviera mucho, y me mudé al dormitorio de invitados de la abuela Ruth. El trabajo en la cafetería pagaba el salario mínimo, pero cada dólar iba a mi fondo universitario. Hacía turnos dobles siempre que podía, llegando a casa con los pies doloridos y oliendo a café molido. La abuela nunca se quejó de tenerme allí, ni siquiera cuando transformé su comedor en un espacio de estudio improvisado. Me traía té tarde por la noche cuando todavía estaba encorvada sobre los libros de texto, sugiriéndome suavemente que descansara. Cuando comenzó el semestre de otoño en State College, la realidad golpeó fuerte. Mientras otros estudiantes de primer año asistían a fiestas de orientación y decoraban dormitorios, yo estaba calculando cuántas horas necesitaba trabajar para pagar los libros del próximo semestre. La beca parcial cubría aproximadamente el 60% de mi matrícula, pero eso dejaba una brecha significativa. Después de mi primera semana de clases, supe que necesitaba encontrar ingresos adicionales. La cafetería no iba a ser suficiente. Con mi horario de clases en la mano, me acerqué al profesor Larsen, mi instructor de química general, después de clase. Disculpe, profesor, me preguntaba si podría haber algún puesto de trabajo estudio disponible en el departamento. Me miró por encima de sus gafas. Posiblemente. ¿Cuál es su experiencia? Le expliqué mi experiencia en la secundaria con competiciones de química y proyectos independientes. Su expresión cambió de interés educado a genuina curiosidad. Venga a mi oficina mañana. Quizás tenga algo para usted. Ese algo resultó ser 2 puestos a tiempo parcial. Uno como asistente de laboratorio, ayudando a preparar materiales para laboratorios de pregrado, y otro ordenando libros en la biblioteca de ciencias. Entre las clases, estos trabajos y los turnos ocasionales de fin de semana en la cafetería, apenas tenía tiempo para dormir. Pero por primera vez, sentí que estaba construyendo algo para mí misma. Mi apartamento con la abuela se convirtió en mi santuario. Ella siempre dejaba la cena en la nevera para que la calentara al llegar a casa, sin importar la hora. A veces, encontraba pequeñas notas suyas, no olvides respirar, Maddie. Oh, tan orgullosa de ti. Esas notas me mantuvieron en los días más difíciles. A pesar del agotamiento, me dediqué de lleno a mis estudios. La química ya no era solo un interés, era mi futuro, mi salida, mi prueba de que era más de lo que mi familia pensaba de mí. Estudiaba mientras almorzaba, leía libros de texto en el autobús y practicaba problemas hasta altas horas de la noche. El profesor Larsen notó mi dedicación. Comenzó a darme tareas más desafiantes e invitarme a asistir a clases avanzadas.
Un día después del laboratorio, me detuvo. Hay una conferencia de investigación estudiantil el próximo semestre. Creo que deberías presentar un proyecto. La idea me aterrorizó y me emocionó. ¿Qué tipo de proyecto? Algo original, algo que te interese. Me entregó una pila de revistas. Empieza a leer. Busca lagunas, preguntas que nadie haya respondido todavía. Pasé semanas revisando artículos de investigación, garabateando ideas en cuadernos. Finalmente, me decidí a explorar un enfoque catalítico novedoso para descomponer ciertos compuestos farmacéuticos en aguas residuales, algo con aplicaciones en el mundo real que se basaba en mis puntos fuertes. Los siguientes meses se convirtieron en un torbellino de clases, trabajo e investigación. Llegaba al apartamento de la abuela mucho después de la medianoche, con los ojos ardiendo por las horas en el laboratorio. Pero lentamente, mi proyecto tomó forma. Los resultados iniciales fueron prometedores, mostrando una mayor eficiencia que los métodos existentes. Cuando presenté mis hallazgos en el simposio de investigación de primer año, estaba nerviosa pero preparada. Conocía mis datos a la perfección. Lo que no esperaba era la reacción. Trabajo extraordinario para un estudiante de primer año, comentó un profesor. ¿Dónde aprendió estas técnicas?, preguntó otro. Un jefe de departamento me apartó después. Madeline, no solemos ver este nivel de sofisticación en estudiantes de pregrado. ¿Estaría interesada en presentar en la conferencia regional el próximo mes? Acepté de inmediato, aunque no tenía idea de cómo encajaría más trabajo en mi ya imposible horario. De alguna manera, lo logré. La conferencia regional fue más grande, intimidante, con principalmente estudiantes de posgrado y algunos profesores presentando. Era fácilmente la persona más joven allí. Mi presentación no fue perfecta. Mi voz tembló al principio, y me equivoqué en una transición de diapositiva, pero el contenido era sólido. Cuando terminé, las preguntas llegaron a raudales. Respondí cada una de ellas con claridad, confianza, manteniéndome firme incluso cuando me desafió un postdoctorado escéptico. Después, una mujer se acercó a mí. Soy la doctora Elena Rivera de Stritch University. Ese fue un trabajo impresionante. ¿Stritch? ¿Una universidad Ivy League? Mi corazón se aceleró. Gracias, logré decir. Deberíamos hablar de sus planes futuros. Me entregó su tarjeta. Me gustaría saber más sobre su investigación. No les dije nada de esto a mis padres. No habían llamado ni una vez desde que me mudé, ni siquiera para saber si estaba viva. A veces, veía publicaciones en las redes sociales sobre cenas familiares o celebraciones a las que no me habían invitado. Me dolía, pero menos que antes. A medida que avanzaba el primer año, mi proyecto se amplió. El profesor Larsen me dio más tiempo de laboratorio, más recursos. Empezó a presentarme a colegas como nuestra estrella naciente. No estaba acostumbrada al reconocimiento, a ser vista. Cuando terminó el semestre de primavera, tenía un GPA de 4.0, un portafolio de investigación creciente y una invitación para trabajar en el laboratorio del profesor Larsen durante el verano. La oficina del decano me notificó que había calificado para una beca adicional por mérito para mi segundo año. Las cosas iban bien. Luego llegó la llamada que cambió todo. Estaba limpiando cristalería en el laboratorio cuando sonó mi teléfono. La doctora Rivera de Stritch. Madeline, he estado siguiendo su trabajo. Tenemos un programa de transferencia especial para estudiantes excepcionales. Beca completa, comenzando como estudiante de segundo año. Trabajará directamente con nuestro cuerpo docente de investigación. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Después de colgar, me senté en el taburete del laboratorio, con la mente acelerada. Stritch era la oportunidad de mi vida. Una beca completa, investigación con los mejores científicos. El tipo de educación que mis hermanos habían recibido sin cuestionar, que a mí me habían dicho que era demasiado cara. Cuando le conté al profesor Larsen sobre la oferta, esperaba decepción. En cambio, sonrió ampliamente. Serías una tonta si no la aceptas, Madeleine. Esto es por lo que has trabajado. Esa noche, le conté la noticia a la abuela durante la cena. Ella extendió la mano por la mesa y me apretó la mano, con los ojos brillantes. Tu abuelo siempre dijo que la nata sube a la superficie.
Estaría tan orgulloso de verte ahora. 2 semanas después, acepté la oferta de Stritch. Mientras empacaba mis pertenencias una vez más, me di cuenta de que no les había mencionado nada de esto a mis padres. No sabían nada de mi investigación, mi beca o mi transferencia. Ya no necesitaba su aprobación. Stritch University era todo lo que había soñado y más. El campus se extendía por hectáreas de césped bien cuidado y edificios históricos. El departamento de química tenía equipos que solo había leído en revistas. Mi apartamento, subvencionado por mi beca, era pequeño pero moderno, el primer lugar que había sido verdaderamente mío. El trabajo era desafiante. Como estudiante de transferencia, tuve que ponerme al día rápidamente con los rigurosos estándares de Stritch. Pasé la mayor parte de mi primer semestre enterrada en libros de texto, decidida a no desperdiciar esta oportunidad. Mis compañeros provenían de prestigiosas escuelas preparatorias y tenían padres que eran médicos, abogados y profesores. Me guardaba mi pasado para mí, desviando las preguntas personales con respuestas vagas. Lo mejor de Stritch fue trabajar con el profesor Nathan Harris. Había sido nominado al Premio Nobel 2 veces por su trabajo innovador en química catalítica. Cuando entré por primera vez en su laboratorio, estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Debe ser Madeline, dijo, sin levantar la vista de su microscopio. Elena dice que tiene un talento excepcional. Muéstrame. El profesor Harris era exigente pero justo. Me empujó más que nadie, criticando mis técnicas, cuestionando mis suposiciones, enviándome de vuelta a la mesa de dibujo repetidamente. Bajo su guía, mi investigación evolucionó de un simple proyecto de pregrado a algo genuinamente innovador. En mi tercer año, fui coautora de 2 artículos en revistas respetadas. Presenté en conferencias por todo el país e incluso en un simposio internacional en Berlín. Cada logro se sentía como un paso más lejos de la chica invisible que una vez fui. La abuela Ruth siguió siendo mi única conexión con mi vida pasada. Hablábamos semanalmente, y la llevaba a visitarme 2 veces al año. Exhibía con orgullo fotos mías con mi bata de laboratorio en la repisa de la chimenea, aunque la hice prometer que no compartiría actualizaciones con mis padres. A principios de mi 4.º año, recibí un correo electrónico inesperado del Departamento de Comunicaciones de la universidad. Una corresponsal de ciencia de la National Public Television quería destacar mi investigación en un segmento sobre científicos emergentes. El productor había leído mi último artículo y pensó que sería un tema televisivo convincente. Mi primer instinto fue negarme. Había pasado años trabajando discretamente, enfocada únicamente en mi trabajo. La exposición pública no era parte de mi plan. Pero el profesor Harris me convenció de reconsiderarlo. La ciencia no se trata solo de laboratorios y artículos, dijo. Se trata de inspirar a la próxima generación. Piensa en la joven que está mirando y que podría verse reflejada en ti. El equipo de filmación pasó 3 días siguiéndome por el campus, grabando imágenes de mí trabajando en el laboratorio, enseñando a estudiantes de pregrado y discutiendo mi investigación. Entrevistaron al profesor Harris, quien me llamó una de las mentes jóvenes más prometedoras en química hoy en día. Me filmaron recibiendo el premio Hawkins para jóvenes científicos, un prestigioso honor nacional que no le había contado a nadie excepto a la abuela. El segmento se emitió un martes por la noche. Lo vi sola en mi apartamento, surrealista verla a mí misma en la televisión nacional. El corresponsal me describió como una estrella en ascenso en la ciencia química que ya había hecho contribuciones significativas a la remediación de residuos farmacéuticos. Mostraron clips de mis presentaciones, mis artículos publicados y testimonios de profesores y compañeros. Apagué mi teléfono inmediatamente después de que terminara la transmisión. Sabía lo que pasaría después. Efectivamente, cuando revisé mis mensajes a la mañana siguiente, había un mensaje de texto de un número desconocido. Mi madre. Maddie, te vimos anoche en la tele. Tu padre y yo estamos tan orgullosos. Siempre hemos creído en ti. Llámanos. Te echamos tanto de menos. Miré el mensaje durante mucho tiempo. 3 años de silencio, ¿y ahora estaban orgullosos? ¿Ahora me echaban de menos? Borré el mensaje sin responder. Durante los siguientes días, los mensajes se multiplicaron. Mi hermana Amy escribió un largo correo electrónico sobre cómo la familia había estado incompleta sin mí.
Jake envió un mensaje de texto torpe felicitándome y preguntando si podía ayudar a su hija con su proyecto de feria de ciencias. Tyler simplemente me etiquetó en una publicación en las redes sociales: esta es mi hermana pequeña. Los ignoré a todos. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la transmisión, cuando publiqué fotos de mi ceremonia de graduación. La abuela Ruth estaba a mi lado, radiante mientras sostenía mi diploma. A las pocas horas, la publicación se inundó de comentarios de familiares que apenas recordaba. Todos estamos tan orgullosos de ti. Nuestra genio de la familia. Estás haciendo que toda la familia se vea bien. El comentario de mi madre fue el más indignante: esto es lo que sucede cuando tienes padres que apoyan tus sueños. Tan orgullosos de nuestra pequeña. La audacia era impresionante. Casi lanzo mi teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, escribí un simple anuncio: celebración de graduación en mi casa este sábado. Será increíble. No incluí una dirección. En cuestión de minutos, sonó mi teléfono. Mi madre. Maddie. Estamos tan emocionados por tu fiesta. ¿Cuál es la dirección? Necesitaremos reservar vuelos de inmediato. Respiré hondo. No estás invitada. Una pausa. ¿Qué? No seas ridícula. Somos tu familia. ¿Mi familia? Se negaron a ayudar con mi educación. Me llamaron desesperada. Ni siquiera sabían lo que estaba estudiando hasta que lo vieron en la tele. Eso no es justo. Siempre te hemos apoyado. Todo lo que hicimos fue por ustedes, hijos. Por 3 hijos, no 4. ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros te hicimos quien eres. La risa que se me escapó no fue agradable. No, mamá. Me hice quien soy a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Esto es indignante. ¿Después de todo lo que hemos hecho? No hicieron nada. ¿Y ahora quieren atribuirse el mérito de mi éxito? No. No pueden aparecer en la meta y fingir que corrieron la carrera. Colgué antes de que pudiera responder. Luego apagué mi teléfono nuevamente y me concentré en preparar mi verdadera celebración, una con personas que realmente estuvieron allí para mí en el camino. El día de mi fiesta de graduación llegó con un clima perfecto, soleado y cálido con una suave brisa. Había alquilado un pequeño espacio para eventos con vista al jardín, nada extravagante, pero de buen gusto. La abuela Ruth llegó temprano para ayudar a preparar, abrazándome fuertemente al ver las decoraciones. Para las 6, el espacio estaba lleno de amigos y colegas que había hecho a lo largo de los años. El profesor Harris llegó con una botella de champán y su esposa. Mi compañera de cuarto del primer año en Street trajo a su prometido. Incluso la doctora Rivera, quien me había reclutado por primera vez, hizo acto de presencia. Éramos unas 20 personas en total, una reunión pequeña, pero genuina. Estas eran personas que me conocían, no a la científica de la televisión, sino a la verdadera Madeline. Mi teléfono había estado sonando todo el día con mensajes de familiares. Aparentemente, mis hermanos estaban furiosos por haber sido excluidos. Parientes que apenas conocía estaban dando su opinión en las redes sociales familiares, tomando partido. Lo ignoré todo. Este día no era sobre ellos. Durante la cena, el profesor Harris se levantó y golpeó su copa para llamar la atención. La sala se silenció. He estado enseñando durante más de 30 años, comenzó. Y en ese tiempo, he tenido miles de estudiantes. Algunos brillantes, algunos trabajadores, algunos creativos. Rara vez encuentras las 3 cualidades en una persona. Se volvió hacia mí. Madeline es esa rara combinación. Pero lo que más me impresiona es su resiliencia. La ciencia se trata de fracasar, fracasar mejor, fracasar hacia adelante, hasta que de repente, ya no estás fracasando. Estás descubriendo. Levantó su copa. Me complace anunciar que Madeline se unirá a nuestro cuerpo docente de investigación el próximo otoño como asociada de investigación a tiempo completo en mi laboratorio. La sala estalló en aplausos. Parpadeé para contener las lágrimas mientras la gente me felicitaba. Una oferta de trabajo del laboratorio del profesor Harris era codiciada por postdoctorados en todo el país. Sabía que era una posibilidad, pero anunciarlo públicamente lo hizo real.
La fiesta estaba terminando cuando vi al profesor Harris hablando con alguien en la puerta. Me vio y me hizo un gesto para que me acercara. «Hay alguien aquí para verte», dijo en voz baja. Se me encogió el corazón, esperando ver a mis padres o hermanos. En cambio, me sorprendió encontrar a mi prima Ellie, a quien no había visto en años. «Espero que esté bien que viniera», dijo con vacilación. «Vi tus publicaciones en línea y solo quería decirte en persona lo increíble que es todo esto». La abracé, genuinamente feliz de ver una cara familiar que no me pedía nada. Después de la fiesta, regresé a mi apartamento, agotada pero contenta. A la mañana siguiente llegaron más mensajes, pero uno me llamó la atención, del profesor Harris. Mi oficina, 11 de la mañana, asunto importante que discutir. Cuando llegué, se veía inusualmente incómodo. Sus padres vinieron a verme esta mañana. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Se presentaron en mi laboratorio sin avisar. Querían hablar de usted. Dijeron que no podían contactarla directamente. Cerré los ojos, mortificada. Lo siento mucho. No tenía idea de que ellos. Levantó una mano. No hay necesidad de disculparse. Simplemente les dije que no discuto a mis investigadores con nadie sin su consentimiento. Hizo una pausa. Parecían desesperados. Están desesperados por las razones equivocadas, dije. 2 días después, se presentaron de todos modos en mi lugar de trabajo. Estaba catalogando muestras cuando la recepcionista llamó para decirme que tenía visitas. Consideré echarlos, pero decidí que era hora de enfrentarlos directamente. Mi madre parecía mayor de lo que recordaba, mi padre más apagado. Estaban parados torpemente en el área de recepción, demasiado formalmente vestidos para el ambiente informal de investigación. «Madeline», dijo mamá, dando un paso adelante como para abrazarme. Me quedé donde estaba. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. Papá se aclaró la garganta. «Necesitamos hablar contigo. En privado, si es posible». Los llevé a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. «Digan a qué vinieron». Intercambiaron miradas antes de que mamá hablara. «Tenemos dificultades financieras. La hipoteca, algunas facturas médicas. Tus hermanos y hermana también están pasando apuros, con sus propias familias ahora». Y, les insté, sabiendo ya a dónde iba esto. «Te va muy bien», dijo papá. «¿Ese premio que mencionaron en la tele?» «Lo buscamos. Viene con una cuantiosa suma de dinero». La audacia era casi impresionante. «Así que han venido por una limosna». «No una limosna», objetó mamá. «La familia ayuda a la familia. Ahora eres tú la exitosa». Me reí sin humor. No era familia cuando necesitaba la matrícula de la universidad. No era familia cuando trabajaba en 3 sitios para sobrevivir. No era familia durante los 3 años que no llamaron ni escribieron. «Eso no es justo», protestó papá débilmente. «No, no fue justo», asentí. «Nada de esto fue justo. Pero ya no me interesa la justicia. Me interesa la paz. Y la paz para mí significa una vida sin ustedes en ella». Mamá comenzó a llorar, esas lágrimas familiares que me habían manipulado de niña. «¿Cómo puedes ser tan fría? Te criamos». «Me dieron casa», corregí. «La abuela Ruth me crió. El profesor Harris me guió. Me construí a mí misma». Me levanté, señalando el final de nuestra conversación. «No les debo nada. Ni dinero, ni perdón, ni una relación. Por favor, no me contacten de nuevo». Salí, dejándolos sentados allí. Quizás fue cruel, pero fue honesto. No habían venido porque me amaran o estuvieran orgullosos de mí. Habían venido porque necesitaban algo de mí. Algunas cosas nunca cambian. Hoy, mi trabajo en el laboratorio sigue prosperando. Recientemente di un pago inicial para una pequeña casa gracias al programa de subvenciones para jóvenes científicos. Mi investigación se ha expandido a nuevas áreas con aplicaciones prometedoras en la remediación ambiental. La abuela Ruth me visita a menudo. Algunos de mis primos me han contactado, relaciones que estoy reconstruyendo con cautela bajo mis propios términos.
En cuanto a mis padres y hermanos, no sé cómo están, y no necesito saberlo.